Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos. Este es el video número 19 de V-Ray para SketchUp. En realidad este video va a ser de todo un poco, no va a ser de V-Ray para SketchUp, porque en la verdad va a ser de todo un poco. Vamos a hablar del tema de aplicar materiales a diferentes superficies en lo que es SketchUp. Y esto va a abarcar plugins, va a abarcar SketchUp y va a abarcar V-Ray. Así que es un video que podría tranquilamente verlo aquel que esté con V-Ray, o aquel que esté con SketchUp, o aquel que esté queriendo ver cómo funciona un plugin. Vamos a ver lo siguiente. Quiero que noten que tengo acá una geometría y quiero que veamos las diferencias que tenemos, por ejemplo, en esta geometría y qué es lo que pasa con esta geometría cuando le aplicamos un material, ¿sí? A la vista, si uno mira estas geometrías que tenemos acá atrás, ¿no? Las teteras, son todas iguales, ¿verdad? No tienen ninguna diferencia excepto el cómo se ven, ¿sí? En este caso está suavizada la superficie, en este caso no está suavizada, ¿sí? Pero quiero que irles mostrando a ustedes las diferencias y cómo ustedes, cuando vayan a aplicar una textura, cómo ustedes tienen que ir trabajando en base a dónde están aplicando esa textura. Vamos a empezar por lo siguiente. Tanto el plugin de Artisan, de Paintbrush de Artisan, como el plugin Quad Face Tool de TomTom, cualquiera de los dos, para trabajar y aplicar una textura, la textura tiene que estar cargada. ¿Qué significa que esté cargada? Que cuando ustedes vienen acá a Home, la textura tiene que aparecer acá en Home. ¿Estamos? Ahora, cosas a tener en cuenta importantes. Con el plugin de Artisan yo puedo pintar cualquier cosa. Puedo pintar una textura que tenga aplicado un mapa, o sea, que tenga aplicado un archivo JPG o PNG con una imagen, o puedo pintar un color plano. Ahora, con Quad Face Tools esto no sucede. Con esta herramienta yo lo que voy a hacer es distribuir una textura que tiene aplicado un mapa PNG o JPG dentro de ella. Es específicamente para eso, es para aplicar una textura que tenga un mapa o algo dentro de ella, ¿sí? Ya lo vamos a abordar ese tema, pero primero vamos a empezar con otra cosa. Entonces, lo importante es que la textura tiene que estar en Home. Si la textura no está en Home, o sea, no está aquí, estos plugins no funcionan. Ahora, vamos a ver cómo podemos cargar un plugin acá sin haberlo aplicado a ningún lado. Por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes podrían hacer? Ustedes podrían agarrar y venir y seleccionar, por ejemplo, no sé, vamos a ladrillos y revestimientos. Elegimos un mapa, por ejemplo, vamos a elegir este, y lo que hacemos acá es botón derecho, añadir al modelo. De esta forma lo estamos poniendo en Home, aunque todavía no lo hemos aplicado en ningún lado, ¿sí? O sea, está en Home, ¿sí? Pero todavía no está aplicado a ningún lado. Eso es importante. Ahora vamos a ver otra cosa. Voy a hacer un clic arriba de esta cara o esta geometría, digámosle geometría, porque en realidad tendríamos que decir que esto es un grupo, esto es una superficie, y esto es, ¿qué cosa? Una superficie. Pero si yo a esta superficie le pongo geometría oculta, mostrar geometría oculta, la selecciono todas las caras y le quito alisar, esto lo bajo, ¿sí? Y ahora vuelvo a poner geometría oculta y lo saco. Se acabó de transformar en ¿qué? Caras, ¿sí? O sea, ¿qué diferencia hay entre esto y esto? La diferencia es que estas caras, que acá también están, porque si yo vengo acá y pongo ver geometría oculta, estas tres son iguales. La diferencia está en cómo yo las trato, ¿sí? En este caso la convertí en un grupo. En este caso le apliqué un suavizado y le alicé las normales y las coplanares, y por eso se ve como si fuera una sola superficie. Si yo tengo geometría oculta destildado, se ve como si fuera una sola cosa, y de hecho cuando le hago un clic encima me dice que esto es una superficie, ¿sí? Ahora, si a esa superficie yo le pongo habilitar geometría oculta
como acabo de hacer recién, selecciono todas las caras y les quito el suavizado, pasan a ser lo que decimos, pasan a ser caras, ¿sí? Que forman esta forma, ¿sí? Ahora, en este caso son diferentes. Estas son todas triangulares. Si ustedes se fijan, son todas triangulares, ¿sí? Caras triangulares. Y que están formadas no de una forma que a mí personalmente me parezca que está bien formada. Para mí una malla bien formada son estas que están acá. Pero esta es la forma que la herramienta esta de la caja de arena, ¿sí? Crea una superficie a partir de contornos. La crea de esta forma. Yo no tengo control en cómo crea esta geometría, ¿sí? Y yo ahora después quiero ver que ustedes, o sea, que ustedes noten cuál es la diferencia cuando ustedes tienen este tipo de geometría creada, donde ustedes van a querer texturizar o aplicar una textura, ¿sí? Entonces, estas, digamos, y estas son iguales, simplemente que estas están producidas por Sandbox, ¿sí? Por caja de arena desde contornos. Estas están producidas con Extrusion Tools de TIG, ¿sí? Y en este caso tenemos, esto es un grupo, en este caso tenemos que estas son caras, pero son caras poligonales, son cuadradas, y en este caso tenemos que estas son caras triangulares, ¿sí? Si ustedes se fijan, todas las caras están partidas y forman triángulos, ¿sí? Son caras, pero son triangulares, tienen triángulos, no son poligonales. Entonces, vamos a hacer una simple prueba. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. No importa si yo estoy viendo una superficie, un grupo o lo que fuera, quiero que ustedes vean cuál es la diferencia que ustedes tienen con todos estos tipos de superficie a la hora de hacer un render. Entonces vamos a hacer un render. Por default, ¿no? Está por default. Vamos a ver qué es lo que nos muestra el render. Bueno, ya acá lo ven. No, el render no terminó, pero lo ven. No hay diferencia ninguna. Para V-Ray, o sea, para V-Ray, todo esto, como todo tiene la misma forma, en realidad se renderiza todo de la misma forma, ¿sí? Fíjense que aparentemente no hay ninguna diferencia en estas tres, en todas estas formas diferentes de mostrar lo mismo dentro de SketchUp, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a trabajar con una textura. Yo puse esta textura, que esta textura es de piso, pero como es en cuadrados blancos y negro, es lo que vendría a ser un patrón de checker. Está bueno para que uno vea qué es lo que sucede cuando le aplica una textura a una superficie y ver qué es lo que sucede con esa textura en esa superficie. Entonces dijimos que esto era un grupo, ¿tá? Vamos a aplicar la textura esta arriba del grupo. Fíjense cómo se proyecta esa textura arriba del grupo, cómo esa textura fue aplicada arriba de este grupo, ¿sí? Ok. Ahora vamos a aplicarla arriba de esta superficie. Esta es una superficie. Y vamos a ver cómo se aplica acá arriba. La misma textura. Bien. Se aplica igual a el grupo, a una superficie. Ahora vamos a seleccionar todo esto y vamos a aplicarle la textura. Vamos a hacer un clic afuera y ahí vemos cómo se aplica, ¿sí? ¿Lo ven? Bien. Ahora vamos a seleccionar esto que es un grupo y vamos a aplicarla acá. Y fíjense cómo se aplica acá. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Bueno. Ahora vamos a seleccionar todas estas caras cuadrangulares, o sea, poligonales, y vamos a aplicarla acá. Y por último vamos a seleccionar todas las caras, estas, que están partidas en triángulo, y vamos a aplicarla acá. Bien. Entonces tenemos la misma textura, vamos a ponerlo así, la misma textura aplicada a todas estas formas diferentes. Vamos a ver qué resultado obtenemos con un render. Voy a poner un piso, a ver si con el piso
Vamos a poner un plano de virrey, a ver si con el piso vemos un poquito mejor. Vamos a contrastarle un poquitito, vamos a ponerle un color a este piso, a ver si le podemos poner un color para que contraste mejor. Vamos a ponerle, a ver, un rojo. Ahí está. Le cambié el tamaño a 6, se ven que se agrandaron todas. Cambié el tamaño a 6 para que los rectángulos se vean más grandes. Vamos a hacer un render ahora. Y veamos cómo entonces aplica este mapeado a estas superficies. Bueno, ahí terminó el render y como vemos, la verdad que ninguna de estas formas para aplicar entonces una textura que tiene aplicado un mapa de bit, ninguna da un resultado como realmente uno esperaba, ¿no? O sea, fíjense, estas tres son casi iguales o son iguales, pero no es lo que quisiéramos, o sea, no es lo que yo pretendía cuando apliqué esta textura y seguramente ustedes tampoco. Y estas que están acá, exactamente igual, tampoco, o sea, a pesar de que me están, digamos, las tres también son muy parecidas o quizás sean iguales, no me puse a ver el detalle, digo, tampoco es lo que yo esperaba, ¿no? Ustedes esperaban ver este tipo de patrón, todo parejito dentro de esta figura. Vamos a tratar de ver cómo podemos o qué podríamos hacer para solucionar esto. Vamos a hacer una prueba más. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar estas, vamos a seleccionarlo todo, vamos a quitarle la textura, ¿sí? Vamos a agarrar esta también y vamos a quitarle la textura. Y vamos a hacer algo diferente con estas dos. Tenemos acá una que está armada, como dijimos, de caras cuadrangulares y esta que está armada con caras rectangulares. Perdón, con triángulos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le podemos hacer a estas dos caras y ver si no agarramos, o sea, o si logramos algún cambio? Bueno, vamos a suavizarlas. Entonces, vamos a seleccionar todo esto, vamos a aplicarle suavizado, ¿sí? Para que se transformen en superficies. Ya está esta. Vamos a hacer lo mismo con esta, ¿sí? Ahí la tendríamos entonces suavizada. Y vamos a ver ahora qué sucede. Si logramos, con este cambio que hemos hecho, ¿sí? Si logramos alguna modificación. Vamos a agarrar esta textura y la vamos a aplicar arriba y la vamos a aplicar arriba. Pareciera de que no logramos nada, ¿no? Que no tenemos ningún cambio. La textura se pone como quiere y no es como nosotros esperábamos, ¿sí? Podríamos probar a hacer un render. Vamos a hacer un render y vamos a ver cómo se ve esto. Bueno, ahí terminó el render y el resultado no es el que queríamos tampoco. O sea que hasta ahora las pruebas que hemos hecho, ¿sí? Todo lo que hemos probado hasta ahora no tuvimos ningún resultado satisfactorio, ¿sí? No importa si es superficie, no importa si la cara es cuadrangular, rectangular, no importa si las caras están orientadas bien como están acá, no importa si están acá, están mal como están acá. Hasta ahora estaría todo lo mismo, o sea, aplicando materiales con el baldecito, con respecto a materiales que tienen aplicada una textura, o sea, un mapa dentro de ellas, los resultados, a pesar de que estos son diferentes a estos, ninguno es el resultado que nosotros queríamos. Bueno, vamos a ayudarnos un poquito entonces ahora. Vamos a ayudarnos un poquito con algún plugin o alguna forma de, digamos, de poder tratar de revertir estos comportamientos, ¿sí? Porque la idea es que nosotros podamos de alguna forma identificar problemas y ver cómo tenemos que comportarnos, o sea, cómo deberíamos trabajar en base a la geometría que nos toque tener que trabajar, ¿sí? Porque cuando nosotros podemos, no sé, nos hagamos un modelo de internet o que nos gusta, el modelo nos gusta, pero nosotros podemos, el modelo puede estar construido como se le dio la gana de construirlo al que lo hizo.
O sea, puede ser que cuando lo bajes sea una superficie, puede ser que puede ser que esté hecho con Sandbox, puede ser que esté hecho con otra herramienta, puede ser un grupo, puede ser un componente, pueden ser caras. Entonces, bueno, pueden estar bien orientadas como están estas que se ven acá, o pueden venir como las de Sandbox, que son estas que están acá. No sabemos con qué nos vamos a encontrar y tenemos que saber cómo vamos a hacer a lidiar con eso y cómo le vamos a aplicar la textura que queremos a esa superficie. Entonces, bueno, vamos a empezar con la herramienta de Artisan, que la tenemos aquí encima. ¿Sí? Vamos a agarrar Paintbrush. Primero que nada vamos a ver que esté seleccionada la textura. Esto es importantísimo, que esté seleccionada la textura. Vamos a agarrar Paintbrush. Va a aparecer el pincelito. La otra cosa que tenemos que setear es el tamaño. Fíjense que yo lo puedo con las flechitas de izquierda o derecha, puedo hacer más grande o más chica la zona que va a afectar, ¿sí? La zona que voy a pintar. Entonces vamos a empezar a pintar. Esta herramienta yo les dije que pinta por proyección. Entonces vamos a empezar a pintar, ¿sí? Empezamos a pintar con esta herramienta. Y como ven, el efecto ya es otro. Nos va gustando más. Esto ya es otra historia, ¿no? ¿Sí? Es más lo que esperábamos. ¿Sí? O sea que tiene una mejor utilidad. Esto es en caras cuadradas, ¿verdad? Vamos a probarlo en caras con triángulos. Mismo resultado. En caras con triángulos, esta herramienta de pintura funciona perfectamente, como lo estamos viendo. Y en caras rectangulares funciona perfectamente. Ahora, esto es un grupo, ¿verdad? Esto era un grupo. Esto es un grupo con caras bien armadas, ¿sí? Con caras como a mí me gustaría que estuvieran todas mis superficies, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver si esta herramienta funciona arriba de este grupo. No, arriba del grupo no funciona. Vamos a editar el grupo, ¿sí? Y ahora son caras. Vamos a ver si funciona arriba de caras. Sí, funciona. ¿Sí? Fíjense. Estamos pintando arriba de caras. Sin embargo, cambió algo. Si ustedes se fijan, aparece rotada la textura, ¿verdad? Ahora, hasta acá. Vamos a ver un cambio. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a agarrar una de estas. Estas son caras, ¿verdad? Dijimos. Entonces hago clic arriba de una cara. Botón derecho. Textura. Situar. ¿Está? Vamos a escalarla. Y vamos a rotarla. Vamos a ponerla como yo realmente, supónganse que quisiera pintar. Supónganse que quisiera pintar de ese tamaño y con esa inclinación. Finalizado. Ahora voy a agarrar nuevamente mi herramienta. Hago un clic afuera, ¿no? Porque no tiene que estar la cara seleccionada. Hago un clic. Tomo una muestra con Alt. Y vamos a pintar con esa muestra. Pero primero, importante, tengo que entrar dentro del grupo. Entonces, tomo una muestra con Alt. Y ahora voy a pintar. Y si se fijan, acabo de tomar una muestra y estoy pintando con la medida y la inclinación que le di cuando edité esa cara, ¿sí? Yo le dije que la quería de ese tamaño y con esa inclinación. Y estoy trabajando directamente sobre caras. Caras, ténganlo en cuenta eso, sobre caras. Ok, vamos a salir de acá. Ahora voy a este lugar. ¿Sí? Esto es una superficie. ¿Estamos? Superficie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar, vamos a elegir la herramienta. ¿Sí? Vamos a tomar una muestra de acá.
a ver si es posible, y vamos a venir a pintar acá. Y se sigue pintando chiquita. ¿Ok? No me sirve tomar una muestra de este sector. Bien, vamos a intentar hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a seleccionar una cara. No puedo. Esto es una superficie. No puedo seleccionar una cara porque es una superficie. ¿Qué puedo hacer? Puedo venir a ver geometría oculta. Ahora sí tengo las caras. Ahora puedo seleccionar una cara porque habilité geometría oculta. Puedo hacer botón derecho. Puedo textura, situar. Puedo agrandar la textura, rotar la textura en esa cara. Supónganse que ahí. ¿Sí? Y una vez que tengo hecho esto, deselecciono la cara. Vengo a mi pincel. Tomo una muestra con Alt de esta cara que acabo de acomodar como a mí me gusta. Y ahora puedo venir a pintar. Inclusive puedo pintar sobre lo que ya había pintado. Vamos a agrandar esto. Vamos a hacer el efecto más grande. ¿Está? Yo puedo pintar sobre la superficie que yo ya había pintado. Bien, vamos a probar el mismo efecto aquí. Estas son caras con triángulos. A ver si puedo tomar una muestra. Entonces, ahora que tengo geometría oculta, puedo tomar una muestra de la cara que tengo al lado. Vamos a elegir nuestra herramienta. Vamos a apretar Alt. Vamos a hacer una muestra acá. Tomar una muestra acá. Y vamos a venir a pintar acá. Y efectivamente, no tengo ningún inconveniente. Puedo pintar. ¿Sí? Entonces, esta herramienta de Artisan nos permite, por proyección, pintar sobre las superficies como realmente nosotros quisiéramos que este material aparezca. O sea, yo realmente todas las pruebas que venimos haciendo las hice porque en realidad lo que yo quería que sucediera, o sea, lo que yo esperaba ver era esto que estamos viendo acá, que la textura se aplicaba como está aplicada en este momento. ¿Sí? Vamos a seguir con Artisan, pero vamos a pasar a estas tipos de superficies. Estas superficies donde las caras no están ordenadas, las caras son triangulares, pero las hizo la máquina como quiso y no están ordenadas como a mí me gustaría que estuvieran. Vamos a ver si esta herramienta es útil sobre estas caras. Entonces, estas son caras, al igual que eran estas, perdón, estas que están acá, ¿sí? Entonces, vamos a elegir el pincel de Artisan, vamos a tomar una muestra de aquí y vamos a pintar. Como vemos, mediante proyección y el pincel de Artisan, no importa que las caras no estén acomodadas, no importa que no sean triangulares, obtenemos un resultado bastante favorable y logramos pintar esta superficie como estaba en esta zona. En un lugar donde las caras, fíjense cómo están armadas, ¿verdad? Bien, vamos a pasar a, si no me equivoco, esto era superficie, ¿verdad? Entonces esto es una superficie. Vamos a agarrar el pincel. Vamos a tomar una muestra en un lugar donde haya caras. Por ejemplo aquí. No, aquí. Que hay caras. Y vamos a pintar sobre una superficie. Como ven, también tenemos la posibilidad de pintar. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Cuando uno pinta, se van pintando las caras. Entonces, si la cara está en diagonal, como ahí, a mí esta cara me está quedando en diagonal. ¿Sí? Si yo cambio de pintura, ¿sí? Yo cambio de pintura y vengo a mi pincel, puedo venir y pintar,
¿sí? Pero siempre voy a tener, no me va a quedar otra que ir pintando según esté orientada la cara. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede pasar que si las caras no están como realmente yo necesito que estén, puede pasar que en un lugar donde yo necesito que una línea sea recta, la línea no sea recta porque en realidad no tengo una cara recta. En ese caso, ¿ustedes qué podrían hacer? Y podrían venir y dibujar ustedes una cara recta y eliminar la cara que tienen mal. Pero lo que estamos viendo es que con Artisan logramos efectos, o sea, logramos aplicar un material con una textura, ¿sí? Que de otra forma no lo pudimos hacer. O sea, con el balde nosotros no podíamos hacer esto que estamos viendo acá. Nos era imposible mapear de esta forma estas figuras con el balde, ¿sí? O acomodar la textura de esta manera con el balde. Y vamos a probar sobre un grupo. Entonces, vamos a agarrar la herramienta, vamos a tomar una muestra, ¿sí? Tomemos una muestra y vamos a pintar directamente sobre el grupo. Sobre el grupo no podemos pintar, ¿sí? Esto es así. Sobre el grupo, la herramienta de Artisan no funciona. Si abrimos el grupo, ya no tenemos este impedimento. Podemos tomar una muestra y podemos pintar. Esperen que estoy con rojo. Vamos a pasar a este color. Pincel. Y vamos a pintar. Si no nos gusta, vamos a tomar una muestra de otra escala. A ver si nos deja. No nos deja tomar otra muestra de escala. Porque estamos dentro de un grupo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos hacer como hicimos antes, ver, geometría oculta, acá tenemos las caras, agarrar cualquiera de estas caras, cualquiera, textura, situar, escalar la cara, escalarla, ubicarla como nosotros quisiéramos esta textura, ¿sí? Pónganse ahí, finalizado. Y una vez que tenemos esa muestra ahí, entonces sí, podemos tomar el pincel, Alt, tomar esta muestra y ahora pintar. Tomar la muestra y ahora pintar. No me dejaba pintar porque estaba dentro del, o sea, estaba queriendo pintar arriba del grupo. Acuérdense, yo no me había dado cuenta, cuando salí del grupo y yo adentro del grupo no puedo pintar con esta herramienta. ¿Estamos? Entonces, este es el resultado que obtuvimos luego de usar Artisan con la forma que tiene Artisan de pintar, que es proyección, ¿sí? Y si hacemos un render, vamos a ver cuál es nuestro resultado. Voy a salvar esto antes de hacer el render por las dudas y vamos a hacer un render. Bueno, como podemos ver, terminó el render y el resultado es el que nosotros queríamos. O sea que podemos decir que el plugin Artisan y Paintbrush para pintar este tipo de superficies con algún tipo de mapa de bits aplicado dentro de la textura en superficies, ¿sí? Que no son planas, ¿sí? O son planas, es ideal. Ahora, yo les voy a mostrar que esta misma herramienta aplicada en lugares donde hay curvas, o sea, como si fuera la tetera, produce otro efecto, ya que pinta usando proyección. ¿Qué es proyección? Es como que si ustedes tuvieran, por decirlo de alguna forma, yo estuviera acá arriba con esta misma textura. Imagínense que yo tuviera acá arriba esta misma textura, ¿sí? O sea, puesta, digamos, sobre el vidrio de su pantalla estuviera esta misma textura y yo la agarrara y la empujara para abajo como si fuera no una calcamonía, como si fuera una... ¿cómo explicarles qué es proyección? Es como si fuera que yo agarre, que supónganse que el vidrio que usted está viendo en la pantalla fuera la textura y esta textura se fuera hacia abajo, o sea, iría de frente a chocarse con todas estas caras y en los lugares donde encuentre geometría se quedaría pegada y en los lugares que no hay nada pasa de largo, ¿sí? Eso sería proyección, ¿sí? O sea, proyectan como si estuvieran proyectando, como un proyector, y háganse de cuenta un proyector como una película. La superficie que el proyector encuentra, si ustedes están proyectando la película sobre una tela, donde encuentre tela se va a proyectar la película.
pero donde no encuentre tela, la luz va a pasar de largo y ustedes no van a ver la película. Bueno, eso es lo que sería proyección. Ahora, imagínense que ustedes proyectan una película sobre una cara curva. ¿Qué es lo que sucede? Imagínense en la misma proyección, esto que les digo de la película, imagínenselo en una cara curva. ¿Qué pasaría en una cara curva? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en una cara curva. Cuando ustedes pintan, ¿sí? Está seleccionada, vamos a agarrar el pincel y vamos a bajar el pincel con la flechita de la izquierda. Vamos a bajar el tamaño y vamos a pintar. Fíjense qué pasa a medida que me voy a los lugares donde la superficie se hace circular. Si se fijan, esperen que voy a cambiar el tamaño para que el efecto sea más notorio, porque si no ustedes no van a notar el efecto. Vamos a editar y vamos a ponerlo en 1. ¿Sí? Vamos a cambiar el tamaño. ¿Ven cómo se deforma la textura? Fíjense, miren. Fíjense cómo pinto adelante mío. Ver, geometría oculta, vamos a hacer así. Alt, vamos a tomar una muestra. Mejor dicho, vamos a agarrar, vamos a poner textura, situar. Vamos a enderezarla mejor, con lo que podamos. Y vamos a reducirla. Cuesta enderezarla. Vamos a tratar de enderezar la textura y hacerla chiquita. Ahí. Finalizado. Entonces, ahora que tengo esa textura ahí, vamos a agarrar el pincel, vamos a tomar una muestra, Alt, y vamos a pintar con esto. Perdón. Acuérdense que la cara no puede estar seleccionada. La cara no puede estar seleccionada para tomar la muestra. Ahí está. Ahora sí, tomo la muestra y ahora sí pinto. Fíjense qué sucede con la pintura. O sea, fíjense lo que pasa a medida que voy pintando, cómo se va deformando la textura, cómo se va deformando, porque yo estoy proyectando sobre una superficie que no es plana, o sea que tiene diferentes ángulos, ¿sí? Entonces la textura, a medida que voy cambiando de ángulo, ¿sí? A medida que yo cambio el ángulo cómo estoy aplicándola, la textura se va deformando como si yo estuviera realmente proyectando una película arriba de un plano que no es plano, o que no se ve plano desde donde yo estoy. ¿Sí? ¿Ven cómo se deforma? ¿Ven el efecto que produce este método? Entonces, este método tal vez no sea el mejor, ¿sí? Por ahí sí sirva para este tipo de situaciones, ¿sí? Donde puedo, por más que el terreno, esto podría ser un terreno, ¿no? Por más que el terreno sea curvado, tenga formas, donde sí esta textura me produzca un resultado bastante aceptable. Pero no, por ejemplo, para pintar esta tetera, ¿sí? Este método también lo que tiene de bueno es lo que yo les mostré, que yo en cualquier momento puedo cambiar de herramienta, o sea, cambiar de textura y venir, cambiar el tamaño de mi pincel si quiero y empezar a pintar estas caras con la textura que yo haya elegido, ¿no? ¿Se entiende? Esto es maravilloso, o sea, el hecho de que uno pueda agarrar y venir y pintar como quiera, ¿sí? Obviamente siguiendo las caras. Esto es lo que yo le explicaba cuando ustedes tienen caras que son triangulares y no tienen una forma definida, como era en este caso. A mí siempre, si les puedo recomendar algo, traten de manejarse con caras como estas tres que tienen acá, ¿no? O sea, donde las caras tengan una concordancia, donde las caras tengan en lo posible siempre el mismo tamaño y donde no tengan situaciones como esta, ¿sí? En lo posible eviten este tipo de situaciones. Evítenla porque mismo el día de mañana, si ustedes lo van a llevar esto, lo van a exportar a 3 Studio Max o alguna otra plataforma, van a tener muchos menos inconvenientes con una superficie como esta que no como una como esta, ¿sí? Entonces, por más que vean
yo acá les mostré que con esta herramienta, para este caso, para el caso de un piso, por ejemplo, o de un parche en esta situación y con este tipo de curvatura, pintando con esta herramienta, uno obtiene buenos resultados. Eso no quiere decir que no sea mejor si uno puede utilizar este tipo de configuración a esta. O sea, es 1000 veces preferible usar esta configuración que no esta. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Ahora, entonces, estamos viendo la herramienta Artisan en lugares donde estamos aplicando proyección para pintar, por ejemplo, una tetera con este tipo de curvatura, ¿sí? Estas diferencias y este tipo de curvatura no es, digamos, la más útil. Ahora, para utilizar, nosotros tenemos también un maravilloso plugin y gratuito de TomTom, que es Quad Faces Tool. ¿Esto cómo se usa? Primero, seleccionan ustedes la textura que van a aplicar. Recuerden que este plugin funciona siempre y cuando lo que ustedes vayan a aplicar tenga en el canal difuso, ¿sí?, aplicado un bitmap, ¿sí? O sea, en el canal difuso tiene que tener aplicado un bitmap, un mapa JPG, PNG o demás. Si no, no funciona. Entonces, seleccionan la textura, vienen, hacen un clic arriba de este mapa o checker, buscan en su material, no importa si el material es un grupo o lo que fuera. Ustedes necesitan, si es un grupo, entrar adentro del grupo, ¿sí? Si es un componente, entrar adentro del componente. Y si cuando ustedes le hacen un clic encima, como en el caso de esta tetera, es una superficie, no les sirve que sea una superficie. Ustedes tienen que ir a buscar la cara. Entonces, si es una superficie, no les va a quedar otra que habilitar geometría oculta, como está acá, ¿sí? Geometría oculta, porque si no, ustedes no pueden seleccionar una cara. O sea, en realidad podrían hacer esto con esta herramienta y hacerlo de todas formas, lo podrían hacer, pero no es lo que les conviene, porque después van a perder control en cuanto vean la textura. Ahora yo les voy a mostrar bien lo que les quiero decir. Lo que les conviene es habilitar geometría oculta, ¿sí? Habilitan geometría oculta y lo que hacen entonces es un clic arriba de esta opción, de este checker, y seleccionan primero una línea en horizontal y luego una en vertical de las opciones que le dé el programa. Entonces yo selecciono, por ejemplo, esta línea y ven que se puso la línea verde. Bueno, ahora selecciono o bien esta de acá abajo, de arriba, o la de abajo. Hago un clic ahí. Perdón, ahí. Y automáticamente me aplica la textura que yo tenía seleccionada. Ahora, si se fijan, tiene unos manejadores acá, ¿sí? Estos manejadores son para que ustedes escalen la textura. Si este no es el tamaño que ustedes quieren de textura, ustedes la pueden escalar, ¿sí? Entonces ustedes podrían agarrar y tirar, hacerle un clic encima y tirar y escalar la textura hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? También pueden hacer clic con el botón derecho y poner escalar proporcionalmente. Si ustedes tildan esta opción, cuando modifiquen uno de los manejadores, o sea, lo hagan un clic encima y lo tiren para un lado o para el otro, van a achicar la textura de los dos lados al mismo tiempo. También pueden hacer un clic con el botón derecho y pueden ponerle que les muestre, ¿sí?, los cuadraditos o los checkers de textura, o que les deje ver la textura como estaba antes, ¿sí? Pueden indicarle que use el material con la medida que tiene el material acá en edición, ¿sí? Si yo le pongo botón derecho, usar material size, está usando la medida que tiene acá. Si yo cambio esta medida, automáticamente cambia la medida también del patrón, porque le estoy diciendo que use la medida que está configurada acá. Si yo rompo este link y yo le digo que es 2 por 1, ¿sí?, me va a mostrar efectivamente esto, 2 por 1, ¿sí? Si vuelvo a poner el link, tiene que respetar, ¿sí?, la diferencia. Ven que yo armé el link, pero lo armé cuando la diferencia era de 2 a 1. Yo rompo el link. Hacemos un clic encima y rompemos el link.
Esperen que mi máquina me dé. Ahí está, lo rompí. Ahora pongo 4 y 4. Y ahora vuelvo a armar el link. Perdón. 4 y 4. Ahora vuelvo a armar el link. Y si ahora lo cambio a 1, los dos van a cambiar a 1. ¿Sí? ¿Está? Entonces, ustedes de esta forma pueden tratar de mapear con esta herramienta mucho mejor por ahí que lo harían con la otra. Tiene errores como estos errores que ustedes ven acá, que el programa no sabe cómo resolverlos, pero son errores que se arreglan fácil. Por ejemplo, ¿cómo? Supónganse que ustedes esto lo tienen ahí y a ustedes ahí les gustó. Bueno, ¿qué es lo que podrían hacer? Ustedes podrían agarrar ahora, salir de esta herramienta, venir, por ejemplo, tomar una muestra del patrón, de este patrón, y venir y pintar con el baldecito esa cara. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podrían tomar una muestra de este patrón y venir a pintar esta cara. ¿Sí? Esto lo puedo hacer porque estoy con geometría oculta habilitada, ¿no? Entonces tomo una muestra de este patrón y pinto ahí. ¿Sí? Y voy arreglando lo que el plugin por sí solo no me pudo arreglar. ¿Sí? Este tipo de cosas que le sucede acá, a esto que pasó acá, bueno, el plugin perfecto no es. Ustedes tienen que tratar de esto solucionarlo de la forma que puedan. Pueden agrandar la textura y tratar de que el tamaño les quede lo mejor posible, o sea que la cantidad de estos cuadraditos que entren en la cantidad de geometría que ustedes tienen realmente acá coincida lo mejor posible para que ustedes no vean esta diferencia acá. ¿Sí? Pero digamos que es una herramienta maravillosa para poder ustedes aplicar una textura realmente complicada de aplicar si no fuera por esta herramienta. Vamos a ver acá, vamos a elegir por ejemplo los ladrillos. Me voy a este patrón, selecciono una de estas líneas y ahora selecciono la otra. Y me aplica los ladrillos. Vamos a hacerle botón derecho, usar escala del material y vamos a venir al material y vamos a ponerle que en vez de esta medida tiene 2. ¿Sí? Y como ven, me aplica la textura muy fácilmente de ladrillo, ¿sí?, a esta tapa. Y me la mapea como corresponde. Fíjense cómo está mapeada. Está espectacularmente mapeada. Traten de hacer esto ustedes sin utilizar este plugin y van a ver que es imposible. Ustedes no pueden utilizar el balde con esto porque va a ser un desastre. El resultado que van a tener no va a tener nada que ver con esto que ustedes están viendo acá. ¿Sí? Entonces, a tener en cuenta muchísimo este plugin a la hora de querer aplicar un mapeo, ¿sí?, a zonas o lugares como estos, donde ustedes tienen una complejidad terrible, ¿no? Una terrible complejidad a la hora de tener que mapearlo. Recuerden que esto que yo les estoy mostrando va a tener siempre, por decirlo de alguna forma, siempre lo van a usar con superficies complicadas. Cuando la superficie no sea complicada, si una recta, ustedes no tienen que usar nada de todo esto. Simplemente mapean como siempre, ¿no? Ustedes tienen un rectángulo, vienen, eligen el ladrillito, agarran el tachito y van y lo pintan, como hacen siempre, ¿no? Y cuando ustedes apliquen una textura, ¿sí? Por ejemplo, vamos a aplicar acá vamos a quitar geometría oculta, que en este caso me conviene más. Yo quiero aplicar esto, que es un color plano, no tiene ninguna textura aplicada, no necesito ninguna herramienta. Selecciono esto, hago un clic encima y lo pinto. Y se terminó. O sea, no tengo ninguna complicación porque acá esta textura no tiene ningún mapa adentro. Es un color. ¿Sí? No sé, el cromo o cualquier material que no tenga aplicada una textura, no tengo ninguna necesidad de usar ningún plugin extraño. El balde, selecciono una superficie y la pinto. Y es más, me conviene que la superficie sea una superficie para que la selección sea sencilla, como acabo de hacer yo recién. No me conviene tener geometría oculta, porque si tengo geometría oculta me tengo que tomar el trabajo de seleccionar todas esas caras. ¿Sí? En cambio, si yo deshabilito geometría oculta, ¿sí?, que es lo que hice yo recién, si yo tengo geometría oculta y quiero seleccionar esta manija, ¿sí?, tengo que seleccionar todas las caras para antes de pintarla. Es un trabajo que no tiene ningún sentido. Me conviene muchísimo más sacar geometría oculta, ahora hacer un clic en la manija y ahora pintarla.
¿Sí? Entonces hay que ver cuándo les conviene tener geometría oculta y cuándo no. Igual acá. Acá nos quedó esta zona sin pintar. ¿Por qué nos queda sin pintar? Porque el plugin no sabe, en realidad no sabe cómo resolver esto. ¿Sí? Se encuentra con una zona, vamos a verla, se encuentra con una zona donde se forman triángulos y donde mueren en cero estos triángulos, o sea, las puntas están ahí y no sabe cómo tiene que aplicar el material. Entonces nosotros, ¿qué podríamos llegar a hacer acá para pintarlo? Bien, podríamos tomar con el borrador una muestra, ¿sí? Tomar una muestra acá, perdón, tomar una muestra acá y luego con el barde pintar y miren el resultado que tenemos, no nos sirve. O bien podríamos tomar una muestra, pintar de a una cara, como está ahí, y tampoco nos sirve. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, podríamos tratar de, por ejemplo, a ver si proyección nos puede tirar una mano. Vamos a ver si con esta herramienta hacemos un clic acá, ¿sí? Vamos a achicar y si proyección nos puede dar algún... Recuerden que no tiene que haber nada seleccionado. Yo me olvido siempre cuando utilizo esta herramienta de este tema. No puede haber nada seleccionado. Tomemos una muestra. Ninguna cara puede estar seleccionada. Tomemos una muestra y ahora pintemos. ¿Sí? A ver si proyección nos da algún resultado. Bueno, ahí ven el resultado de hacer un render aplicando entonces este patrón checker o esta textura de mosaicos y de ladrillos a la tapita de esta tetera, ¿sí? Vamos a ver otra cosa que les quiero mostrar, que es la siguiente. Ustedes pueden también, por ejemplo, no es que cuando aplicaron esta herramienta una vez se ven imposibilitados de volver a utilizarla. Si a ustedes les pasa que quieren mapear sobre este mapa alguna otra cosa, no tienen mayor inconveniente, tienen que seleccionarla, tienen que decirle al programa qué es lo que ustedes quieren mapear ahora, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer una selección. Déjenme ver un segundito, que ya estoy mareado. Quad Face Tools, acá está. Quad from Edge. Entonces yo seleccioné, supónganse, toda esa línea de caras para aplicar una textura diferente, ¿sí? Tengo la del ladrillo seleccionado, vengo aquí, selecciono, por ejemplo, esta y esta, ¿sí? Y si se fijan, acabo de aplicar ladrillos, ¿sí? Solamente a esta línea donde yo tenía una preselección, ¿sí? Las puedo escalar, sin ningún problema. Entonces ustedes pueden escalar entonces y así de esta forma pueden ir aplicando diferentes mapas al modelo. Por ejemplo, vamos a buscar uno diferente. A ver, ladrillos y revestimientos. Busquemos este, por ejemplo. A ver. Vamos a ponerlo, añadir al modelo. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a seleccionar entonces. Vamos a seleccionar, a ver, este y este. Vamos a hacer un clic acá. Y vamos a hacer un clic y hacer una selección de las caras. Y sobre estos dos vamos a aplicar el checker. Ven que me da error porque no tengo seleccionada la textura. Primero la textura y luego este. Entonces ahora seleccionamos este. Y como vemos acá, tenemos aplicado entonces este nuevo patrón. ¿Sí? Vamos a elegir otro color que resalte más. Por ejemplo,
este. Vamos a quitar geometría oculta y vamos a pintar entonces esta tetera con este color, ¿sí? Y podríamos probar a hacer un nuevo render para ver qué obtenemos ahora. Resultado del render cuando termina, y como ven no se ven imposibilitados en aplicar esta herramienta solo una vez, sino que pueden ir seleccionando caras y ir aplicando diferentes mapas a la misma superficie, de forma tal de beneficiarse con esta herramienta, ¿no? Y logrando efectos, por ejemplo, como este que estamos viendo acá. Una última cosita que les quiero decir es que este plugin no solamente sirve para esta superficie, ¿no? Lo pueden aplicar. Y entonces acá podríamos agarrar y seleccionar con esta herramienta una de estas caras y la otra, y tendríamos entonces rápidamente podríamos estar mapeando esta superficie o esta con algún otro material, ¿verdad? A ver qué tenemos acá: ladrillos, piedra, por ejemplo, podría ser. A ver, vamos a elegir añadir al modelo, y vamos entonces a hacer un clic arriba de y luego vamos a venir acá y vamos a hacer un clic en esta cara y esta cara. Si esto no nos sirve, vamos a hacer material size y vamos a decirle acá 6 o 10, ¿sí? Y podríamos tener entonces rápidamente, ¿sí? Aplicadas dos diferentes texturas en superficies como estas. ¿Ya lo ven? ¿Sí? Ahí tenemos el efecto. Y si uno quisiera todavía más, hacer alguna otra prueba más, lo que podríamos hacer es, por ejemplo, tomar esta curva, levantarla, vamos a poner 1, crear 5 copias, unirlas, ¿sí? Y por ejemplo,
Bueno, estamos haciendo el render de una escena final. Final. Algo para que ustedes vean qué es lo que pueden hacer, ¿no? Fíjense que aplicando la herramienta esta de Quad Faces Tool, uno puede colocar los ladrillos siguiendo la curvatura de la pared, ¿no? Yo hice una pared que sigue una curva y fíjense que los ladrillos se acomodan siguiendo la curva. Si yo aplicara Projection, esto no pasaría, si los ladrillos se verían siempre rectos. Esto es otra cosa que tienen que tener en cuenta cuando aplican esta herramienta, ¿no? Esto es realmente espectacular, los efectos que uno puede lograr. Bueno, acá me olvidé, me quedó un detalle, no me olvidé de mapear esto que quedaba mal acá. Lo voy a hacer ahora, vamos a hacerlo ahora. Vamos a cerrar esto para que termine quedando bien y les muestro cómo se hace esto. Es muy simple, tienen que poner geometría oculta porque necesitan seleccionar las caras del lado, estas, tomar la muestra y repetirlo ahí, que es lo mismo acá, toman la muestra y lo repiten ahí, ya estaría. Salen, pueden quitar el tema de geometría oculta y si uno quisiera podríamos también hacer alguna otra copia de esta tetera. Cambiarle tal vez la escala. Rotar la posición. Y buscar un punto de cámara. Por ejemplo ese. Y podríamos renderizar esto así y ver qué resultado tenemos. Bueno, está terminando el render. Como vemos, con valores por default, es un render común y corriente, nada especial, iluminación del sol, ninguna configuración, los materiales de SketchUp no están tocados, ninguno de estos materiales, son simplemente los materiales de SketchUp que vienen junto con SketchUp, y este es el resultado que ustedes tienen con bitrate por default. Lo único que configuré es la pantalla, que la ponga al tamaño paisada, como lo tengo yo. Los valores se los voy a mostrar. Está recontra bajo todo, bueno, el sol. 1 y 4, que es bajo, está habilitado área. El DMC Sample lo tengo en 0,05 por default, viene mejor, que es 0,01. Linear Multiplying Color Mapping, todos los valores por default, no tengo nada modificado. Salida, como les dije, 800, nada más que tengo el aspecto de la pantalla. Indirect Illumination por default. Irradiant Map -3, -2, que es bajo. Valores 35 y 20, que son bajos. Y Leica Chain 500, que es un render de prueba, ¿sí? Y con valores de prueba, el resultado que ustedes ven es este, que es más que aceptable por no tener los materiales para nada trabajados y simplemente haber trabajado, como les digo, con bitrate por default y con los materiales de SketchUp y haciendo un render de calidad baja, no es un render de alta calidad. Es todo por hoy, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video, ¿sí?